ellos también poder encontrar tu perfecta y tu buena voluntad conforme a tu misericordia. Te lo imploramos pues en el dulce nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí, analizando la primera parte dentro de este precioso capítulo número 14, se decía, sí, en los primeros pasajes bíblicos, es decir, del verso 1 al 4, que el Señor habría pues de levantar para sí a un nuevo juez, a un nuevo libertador, sí, para su pueblo. Entendamos, mis santos hermanos, que dentro de la disposición divina, ya Dios no se tomó o no se valió de ningún hombre que estaba nacido en el medio del pueblo. Dios mismo se preparó un libertador desde el vientre de una mujer. Eso hablando de la mujer de Manoa, el cual era el padre de Sansón. Cuando vamos a los primeros versículos vemos que el Señor cumple su promesa y este varón comienza a manifestar su poder y su fuerza, sí, en medio de los suyos. Cuando vamos a los versículos iniciales del capítulo, a los versículos finales del capítulo número 13, usted recordará lo que dice el verso 25. Dice ese versículo bíblico: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿En dónde? En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, dice el verso número 25. Fue en ese sector donde Sansón, diríamos así, se desempeñó como un juez en medio de su pueblo. Más adelante, mis santos hermanos, la Biblia dice que ya el niño había crecido, era un joven, un hombre ya, pero de pronto no con la edad suficiente como para poder tomar decisiones importantes. De ahí que dice la Biblia en los primeros versos del capítulo 14 que él descendió a un lugar llamado Timnat, y ahí dice la Escritura que llegó a ver ¿a quién? A una mujer de esa región. Sí, la Biblia dice que fue de agrado de él esa mujer y no dudó en hacérselo saber ¿a quiénes? A sus padres, para que sean ellos los que formalicen esa relación. Dice en el versículo número 2, en la parte final, dice la Escritura: os ruego que me la toméis por mujer. Sí, es decir, que ellos hagan los preparativos para solicitar la mano de esta mujer en Timnat. La Escritura dice en el verso número 3 que los padres se opusieron rotundamente porque sabían muy bien que una mujer pagana era un riesgo para su hijo, el cual pertenecía al pueblo de Dios, y mucho más si él tenía sobre su vida un voto. ¿Qué voto era ese? El voto de nazareo, o nazareato. Ese voto implicaba de que ese hombre tenía que guardarse sin contaminación, sin mancha, sin ensuciarse, no solamente diríamos en su parte exterior, sino sobre todo en su corazón. El voto implicaba que él tenía que mantenerse consagrado al Señor de por vida. Ese era el parámetro, de hecho, del cual Dios le había advertido por medio de su ángel a los padres de este niño. Ahora dice la Escritura en el versículo número 4 que el papá y la mamá obviamente insistieron, pero el muchacho prácticamente a manera de exigencia solicita a sus padres que se la tomen por su mujer porque era de su lado. Bien, ya entrando en estudio en este capítulo 14, desde el verso ahora número 5 en adelante, vamos a concentrarnos en esa lectura. Y nos dice, acompáñeme, dice el verso número 5: y Sansón descendió con su padre y con su madre justamente al lugar donde él había visto ¿a quién? A esta mujer. Descendió, dice la Escritura, a Timnat. Y dice la Biblia: y cuando llegaron a las viñas en Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Ahora, el caso se podría entender como algo fortuito, en el sentido de que él, al descender por ese lugar, obviamente sus padres habrían de estar mucho más adelantados o mucho más retrasados que Sansón. Algo es seguro, los padres nunca se apercibieron de dicho peligro. Ahora, dicen otros comentaristas bíblicos que
este Sansón se desvió, se salió del camino e ingresó a las viñas de la región de Timnat. Y eso era un riesgo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque esas viñas justamente están asociadas con las uvas. Y posiblemente en el caso de Sansón, debió haberse incursionado dentro de esta, diríamos, cosecha, y ha de haber estado inclusive ingiriendo de todo tipo de uva, cosa que él lo tenía por la palabra, lo tenía prohibido. Mi amado hermano, algo es seguro: para Sansón todas las cosas eran un juego, nada tomaba en serio. Si usted me acompaña, por favor, venga conmigo a la Escritura. Veamos si este parámetro bíblico del cual obviamente ya Dios lo venía anunciando. Vayamos a los primeros libros de la Biblia. En el libro de los Números, por favor, acompáñeme a ese texto bíblico. Libro de los Números. Quiero simplemente recordar un texto del cual ya fue motivo de análisis en clases anteriores. En Números capítulo número 6 nos dice el Señor. Números capítulo 6, verso número 1 al verso número 4. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Verso 3, léalo por favor. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Ahora, algo importante dentro de esta restricción de aquellos que habrían de involucrarse en el voto. Ahora, ¿qué implicaba el voto básicamente? ¿Y por qué, diríamos así, las constantes restricciones? Dios quería que ese hombre permaneciera siempre con su sano juicio. Usted sabe muy bien si ha estado en el mundo y practicando, en este caso, los habituales, diríamos así, pecados que se suelen, o en este caso, ver de manera muy abierta, hablando de la borrachera, hablando en sí mismo de lo que es el libar o el tomar cerveza o licor o cualquier bebida asociada. Usted sabe muy bien que el alcohol, ¿qué hace con la mente? ¿Qué hace perder el licor cuando lo ingerimos en nuestra mente? Nuestra razón, ¿verdad? Nos hace adormecer prácticamente nuestros sentidos. Tanto así que cuando de pronto alguien está totalmente ebrio, puede pegarse un buen suelazo, una buena caída, puede inclusive irse hasta de golpe. Y en ese momento el cuerpo no siente nada. Al siguiente día, ya cuando se pasa el efecto, en este caso del alcohol, en su cuerpo, en su sangre, entonces comienza, diríamos así, a recobrar sus sentidos y obviamente comienza a percibirse de todo el daño que se ha provocado. Y aparece el dolor, aparece el malestar. Mi amado hermano, Dios quería que este hombre permaneciese totalmente distante de cualquier cosa que lo pudiera entontecer, si es que acaso se lo podría llamar así. Porque él tenía que estar en sus 5 sentidos para poder gobernar y ser un juez de excelencia en medio de un pueblo corrupto. Recuerda que Dios no tomó a otro hombre ya formado para levantarlo como juez. Dios con este joven lo había preparado desde el vientre de su madre. Mi querido hermano, Dios había prohibido, recuerde, no solamente el tema de lo que era el libar, en este caso bebidas, obviamente que habrían de entorpecer su mente. Ni siquiera podía acercarse a las uvas, sean estas frescas o estén ya secas o añejas. Pero ¿qué hacía Sansón? Versículo número 5. Retornemos por favor, Jueces capítulo 14. ¿Qué es lo que hacía Sansón? Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron ¿a dónde? A las viñas, dice ahí, de Timnat. He aquí
un león joven que venía rugiendo, y aquí puedo decir que él estaba solo, porque no venía rugiendo para con quienes, para con los padres, sino solamente para con él. ¿Qué hacía Sansón en el viñedo? Es la pregunta. Sí, ¿qué lo motivó a abrirse del camino? Porque los viñedos no están por lo general en los caminos, sino a los lados de los caminos. ¿Qué hacía Sansón metido en el viñedo? Mi amado, puedo entender que para Sansón todo esto era simplemente un juego, nada más. Su voto de nazareato, de pronto, inclusive yo podría llegar a pensar de que él estimaba de que el voto él no lo había hecho, que se lo habían impuesto. Mucha gente suele decir, pero a mí ¿quién me mandó a nacer en un hogar cristiano donde se me limita de todo? Donde todo es restricción, donde todo es de pronto órdenes, donde todo son prohibiciones, donde todo es limitación. Yo quiero salir, yo quiero entrar, yo quiero hacer lo que los demás hacen, pero ustedes me lo impiden. Él sabía, mi amado hermano, sí, que él había nacido con un voto impuesto. Ojo, impuesto. Un voto que, por cierto, sí, sea como fuere, ya estaba dado y él tenía que honrarlo. Mi amado hermano, pero vuelvo y repito, él pudo haber dicho en su corazón, pero yo no lo hice. Yo no hice ese voto. Sí, he nacido en este hogar, me han dicho que soy nazareo, pero yo no siento ser nazareo. Y de ahí diríamos el declinar y la constante fricción en su corazón de tratar de agradar a Dios, pero también tratar de agradarse a sí mismo, dándose para sí todo tipo de complacencia. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, mi amado hermano, esa restricción, si me acompaña por favor al versículo número 6, cuando el león venía hacia él, Dios, mi amado hermano, sabiendo que él habría de ser el liberador de su pueblo, hace lo que obviamente en Dios es correcto, le envía de su espíritu. Dice el versículo número 6, y el espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Vino sobre Sansón. Ahora, esto es importante, mis amados hermanos, porque eso me da a mí la pauta de que cuando mi vida está en peligro, Dios no se cruza de brazos, Dios siempre hace algo por mí. Amén. Eso es importante, bien dice la Escritura, ya cambiando un poquito el sentido a esta reflexión. Sí, cuando el Señor, mi amado hermano, nos ve que estamos en prueba, nos ve que estamos en tentación, la Biblia dice que juntamente con esa prueba, el Señor nos dará ¿qué cosa? La salida al asunto. Si lo queremos recordar, venga rapidito por favor conmigo a la carta o a la epístola de Santiago. Acompáñeme por favor, sí, a la carta de Santiago. En el capítulo número 1. Lo tenemos. Versículo número 12. Santiago, capítulo número 12. Perdón, capítulo 1. Verso número 12. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, bienaventurado el varón que soporta, dice ahí, la tentación, sí, versículo 12, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? Cuando haya resistido la prueba, sí, recibirá, ¿qué cosa consecuentemente? La corona, sí, de la vida. Dice que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Verso 13, léalo por favor. Ajá. Adicionalmente nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, nos dice, y también, ¿qué cosa? Y seducido. Ahora, más adelante nos dice el versículo número 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué genera? Dice,
dice, da a luz la muerte. Verso 16. Amados hermanos, dice, míos, no, ¿qué cosa? No erréis, es decir, no te equivoques. Acompáñeme por favor a la segunda carta del apóstol Pedro. Y luego a la primera carta a los Corintios. Sí. Primera epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Dice el Señor, versículo número 9. Verso número 9. Sabe, mire, y ponga la atención a estas palabras. ¿Sabe qué cosa el Señor? Librar, ¿de qué cosa? Librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y por último, Primera de Corintios capítulo número 10, verso número 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que no esté fuera de este mundo. Todo lo que nos pasa, sí, a alguien le está pasando también al igual que usted. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué cosa dará el Señor? La salida. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Cuando vamos, por favor, retomemos Jueces capítulo número 14. Sansón recibe, mi amado hermano, asistencia inmediata cuando viene ese león. Sí, que la Biblia dice que era un león joven, es decir, un león en todo su vigor de fuerza. Versículo número 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó, ¿a qué cosa? Al león. Ahora, aquí quisiera detenerme en breve. Ahora, el Espíritu de Dios, cuando se manifestó en la vida de Sansón, sí, mi pregunta para usted también es, ¿qué cree usted que se debería de haber hecho frente a esta situación? Sí, obviamente Sansón ya estaba en un lugar indebido. ¿Dónde se encontraba? En las viñas de Timnat. Sí, un lugar que sí, para conforme a su voto estaba prohibido, porque él ni siquiera debía de estar, en este caso, diríamos a la expectativa o a la expensa de estar tan cerca de algo que obviamente a él le hacía daño, ingerir uvas. Mi amado hermano, sí, ¿qué se debe de hacer en casos como estos cuando recibes asistencia? Ahora, el león venía hacia él, dice la Escritura, rugiendo. Sí, obviamente porque el león estaba en su hábitat. Sí, era necesario entender esta parte. El león estaba en su hábitat. El león estaba en sí mismo, diríamos así, donde él, diríamos así, se desenvolvía. Quien estaba mal parado en ese lugar era Sansón. ¿Sí? Los padres no tuvieron en este caso ningún tipo de problema porque ellos andaban vía a Timnat, yendo ¿por dónde? Por el camino. No había ningún problema. Ahora, yo me apercibo de eso, es que muchas veces los peligros vienen a mi vida cuando yo no estoy en el lugar correcto. ¿Sí? Mucha gente, de hecho, sí, percibe desgracias en su vida cuando está en los lugares que Dios no le ha mandado a estar. Por ejemplo, mi amado hermano, a veces son altas horas de la noche y usted está en lugares donde Dios no le ha permitido y llegan a pasarle cosas. Mi pregunta es, ¿qué hace tan tarde fuera de su casa cuando debería estar en dónde? En su hogar. ¿Qué hace parado en una esquina cuando debería de estar en casa sentado con su familia? ¿Qué hace tan en la madrugada de pronto en una discoteca cuando debería estar descansando en su cama? Sí, recobrando las fuerzas para el siguiente día. O con un libro estudiando porque tiene que dar un examen importante. ¿Qué hace en todo caso en lugares donde el Señor nos ha establecido no estar? Sansón estaba en un lugar no indicado. Ahora, no por eso Sansón deja de recibir asistencia. Ahora, no caigamos en este asunto. ¿En cuál? Sí, en tratar de tentar a Dios
provocando que Dios me ayude porque estoy en peligro. Ahora, yo mismo, en el caso de Sansón, sí, él mismo se dio, sí, en este caso, una atmósfera contraria a lo que Dios deseaba para él. Él provocó todo esto. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia envía de su espíritu. Pero ahora, ¿qué tenía que hacer Sansón una vez que el Espíritu Santo venía sobre él? ¿Tenía que confrontar al león o tenía que salir de ese lugar? Ahora, mucha gente, diríamos así, elogia a Sansón por una gran virtud muy visible a todo el mundo. Y creo que es lo que mayormente identifica entre los personajes de la Biblia, así, a este hombre. Sansón era un hombre, diríamos así, extraordinario por una preciosa virtud que muchos la quisieran tener. Su fuerza. La fuerza de él no solamente estaba en sus manos, estaba en todo su cuerpo. Dios lo había bendecido con esa, diríamos, fortaleza, sí, de manera muy particular. Yo le aseguro que esa fortaleza no solamente él la tenía en sus brazos, sino también ¿en dónde? En sus piernas. Mi amado hermano, ahora para poder ver en la actualidad, para poder ver hombres con este tipo de talentos extraordinarios, hay que ver películas en los Avengers. Ahí la gente bota rayos, la gente salta, brinca, vuela. Sansón no tenía ese problema. Sí, pero esto no era, en este caso, un escenario cinematográfico. Esto era una virtud o un don otorgado por parte de Dios a este hombre. Mi amado, él podía con ese mismo espíritu salir corriendo a gran velocidad y ganarle inclusive al león. La potencia no solamente estaba en sus brazos, estaba también en sus piernas, estaba en todo su cuerpo. Pero él tenía que tomar una decisión. Y esa decisión tenía que involucrar el voto que él tenía, ¿sí?, impuesto por Dios en su corazón, en su alma. Y ese voto a él le restringía, mi amado hermano, sí, ponerse frente a una fiera y matarla. ¿Por qué le digo esto? Volvamos por favor al libro de los Números y veamos esta parte. Retornemos por favor. El libro, sí, de Números, allá en el capítulo número 6. El cuarto libro de la Biblia. Números, capítulo 6. ¿Lo tiene? Versículo número 6 en adelante. Todo el tiempo, dice ahí, todo el tiempo que se aparte, ¿para quién? Para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre. Mira, esto es bastante, diríamos así, impactante. Ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera. Ahora, eso no es que implicaba de pronto el estar en la velación de su ser querido. Esto implicaba de que él no pudiera tocar de manera física el cuerpo muerto. ¿Por qué Dios se lo prohibía? Por una sola razón. El cuerpo, cuando una vez deja de tener, en este caso, el aliento de vida de parte de Dios, el cuerpo, ¿qué comienza? A descomponerse. Y él no tenía nada que ver con la descomposición. Eso contaminaría de manera obviamente física, si es que así se lo quiere ver. Pero este asunto va mucho más allá o trasciende más allá. Dios quería que este hombre se conserve puro, tanto por fuera como por dentro y viceversa. Y es la verdad, Dios nos quiere puros, no solamente por dentro, sino también por fuera. Mucha gente dice, yo busco al Señor en mi espíritu, pero mi carne hace lo que le da la gana. Y no es así. Yo debo de ser limpio, debo de ser puro, transparente, tanto por fuera como por dentro, y a su vez por dentro como también por fuera. Ahora, dice la Biblia, continúo leyendo en ese pasaje bíblico, versículo número 7, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Sí, amado hermano, la restricción estaba ahí. Ahora, más adelante, cuando vamos nuevamente, por favor,
al capítulo 14 de Jueces, dice el Señor en el versículo número 6, el león vino rugiendo hacia él, y dice aquí, y vino sobre él, el Espíritu de Jehová sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza, dice ahí, un cabrito, es decir, que lo hizo pedazo, lo descoyuntó por todos lados. ¿Sí? Usted sabe muy bien, mi amado hermano, que estos animales son animales sumamente poderosos, hablando sí, de león. Inclusive a él lo conocen, a este animalito, como el rey de la selva. Sí, obviamente tiene bien ganado su título por su fiereza, sí, y por su fuerza. Versículo número 6 dice la Biblia, sin tener nada en su mano, eso es decir, sin tener algún tipo de arma, es decir, que sus propias manos le valieron a él para darle muerte a este león. Verso 6 continúa diciendo, ¿qué sucedió? Y esto me da el indicio más fuerte de que Sansón estaba totalmente en otro, diríamos, como suelo decir yo, en el otro planeta. Él estaba en otro asunto con su mente y su corazón. No estaba ni siquiera concentrado a lo que iba a hacer en Timnat. Pregunto, ¿qué iba a hacer en Timnat? Iba a casarse. Pregunto, ¿alguien que está a punto, en todo caso, de casarse, expondría su vida a semejante peligro? ¿Ah? Es como que usted, vamos a suponer, se case hoy por la noche y usted hoy día esté planificando en la mañana un viaje. Sí, dice, me voy a ir a la playa. Pregunto, ¿se va a exponer a irse a la playa sabiendo que en la noche tiene un matrimonio y es usted el novio o es usted la novia? De seguro que no, estaría con la cabeza y su corazón concentrado ¿en qué cosa? En los preparativos ¿de qué? De la boda. ¿Verdad? Mi amado hermano, pero Sansón no, estaba totalmente, en este caso sí, en un lugar totalmente desconocido. Ahora, dice la Biblia que él, mi amado hermano, destrozó en este caso al león y dice sin tener nada en su mano. Y luego, ¿qué pasó? Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Se da cuenta? Los padres estaban, sí, diríamos con él, pero no junto a él. El padre y la madre estaban en el camino, mientras que Sansón estaba distraído en otros lados. Mi amado hermano, la iglesia en la actualidad también tiene de parte de Dios la misma restricción, sí, para el mundo. Acompáñame, por favor, y veamos un texto bíblico de manera inmediata. Mira lo que nos dice el Señor, sí. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, versículo número 16 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor ahí, ¿y qué acuerdo o qué pacto, sí, o tranza hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué cosa? El templo del Dios viviente, como Dios dijo o como Dios lo ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Cuántos vinieron al culto de ayer? ¿Verdad? ¿Qué estudiamos? Santiago. ¿Y se acuerda usted, mi amado hermano, sí, que dentro de la enseñanza que se dio el día de ayer, sí, hay alguien que está morando entre nosotros? ¿Quién es ese? ¿Y él qué dice la Escritura? ¿Qué hace con nosotros? Nos anhela celosamente, ¿verdad? Porque quiere que seamos de manera exclusiva solamente ¿para quién? Para él.
Mi amado hermano, Dios dice en su palabra, estamos en el versículo número 16, que Él habitará entre nosotros y andará con nosotros. Y dice la Biblia, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, hasta ahí todo está bonito. Hasta ahí diríamos todo está bien. Pero hay un parámetro de restricción una vez que Él toma posesión de mi ser. ¿Cuál es esa restricción? Versículo número 17. Por lo cual salid de en medio de ellos, eso hablando obviamente de todo lo que me puede contaminar, y apartaos, dice el Señor. Y mira, el mismo parámetro que Dios le dio a Sansón, también te lo da a ti y me lo da a mí. ¿Qué dice la Escritura? Y no toquéis lo inmundo. Y obviamente, si yo me guardo, ¿qué pasa con nuestro Dios? Y yo, dice ahí, os recibiré. Es decir, entonces, como veo que estás limpio, no voy a tener problema en poder aceptarte. Mi amado hermano, este texto obviamente nos expone y nos da la misma, diríamos así, la misma restricción que a Sansón se le dio en su debido momento. Al pueblo de Dios también se le ha solicitado que no se contamine. Amén. Usted como hijo, como hija de Dios, tiene que caminar a la distancia del león, por así decirlo. No se salga del camino. No se salga de los parámetros o la senda que Dios ha trazado para su vida. Porque cada vez que usted se sale de la ruta en la que Dios le ha dicho que debe de caminar, primeramente, si usted se puede perder. ¿Le ha pasado a usted a veces en el centro de la ciudad que se ha desorientado? No digo que en este caso no conozca las calles, puede ser que conozca, pero estando en las calles de pronto se desorienta y dice, ¿para dónde es que tengo que coger el carro? ¿Le ha pasado? Mi amado hermano, si muchas veces estando o conociendo la ruta nos desorientamos, ¿cuánto más si elegimos salirnos de la senda que Dios ha trazado para nosotros? ¿Cuánto más perdido y extraviado estaríamos? Mi querido hermano, el Señor pues le da la advertencia al pueblo de Dios y nos dice que no debemos de contaminarnos. Sansón ahora había matado a un león y obviamente él sabía que lo que había hecho era incorrecto. 2, había dado un mal uso. ¿A qué? ¿A qué? A la fuerza. Bueno, a la asistencia que el Espíritu le había proveído. Y eso es muy importante considerar en este pasaje bíblico. ¿Sí? ¿Qué uso le estamos dando a lo que Dios nos da? Hay dones que tenemos de parte de Dios. Mi pregunta es, ¿a dónde lo estás canalizando esos dones? ¿Lo haces simplemente como lo hizo Sansón, como un juego? ¿Sí? Le das uso a tus habilidades y a tus destrezas que Dios te ha dado para que el mundo sea el que reconozca, ¿sí?, tu fuerza, tu talento, tu destreza, y cuando se trata de ponerlo a las manos o al servicio de Dios, simplemente, como dicen por ahí los muchachos, te haces el loco o te haces el inútil, porque de pronto aquí no se te recompensa como el mundo te lo logra recompensar, es decir, por vía económica o con aplausos o una placa de reconocimiento. Mi amado hermano, ¿qué estamos haciendo cada vez que el Espíritu nos da de sus bendiciones a nuestra vida? ¿A dónde la estamos enfocando? ¿A dónde las estamos canalizando? Debes de entender, mi amado hermano, que lo que Dios nos da es una gran responsabilidad y debe de ser usado con sabiduría. Si me acompaña, por favor, a la primera carta a los Corintios, venga conmigo, por favor, al Nuevo Testamento. Veamos, sí, en el capítulo número 12. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo número 4. No se pierde el estudio los días jueves de Corintios, sí. Pero en breve estaremos analizando ese capítulo ya de manera mucho más profunda.
Dice el Señor, verso 4. ¿Ya lo tiene? Ahora bien, hay, ¿qué cosa? Diversidad, es decir, una alta gama, sí, de opciones, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Es decir, que en Dios lo que tú y yo necesitamos, Dios lo tiene. No importa de pronto sí cuál es tu habilidad o tu destreza, Dios la puede potencializar y aún puede otorgar algo que tú ni siquiera sabes que lo posees. Mi amado hermano, muchos de nosotros, a la verdad, antes de haber conocido a Dios, éramos timoratos, éramos personas de pronto introvertidas, personas sí que de pronto éramos, temerosas, miedosas, sin mayor destreza, pero venidos a Dios, Dios nos ha potencializado, Dios nos ha dado de su fuerza, nos ha dado sabiduría, conocimiento, facilidad de palabra, habilidades que usted y yo antes no la conocíamos. ¿Por qué pasa eso? Porque en Dios hay mucha diversidad de sus dones para sus hijos. Ahora bien, dice en el verso número 5, hay diversidad también de ¿qué cosa para la iglesia? De ministerios, es decir, de obras o labores específicas en la iglesia. Sí, por la Escritura sabemos así de manera básica que hay 5 ministerios, sí, que sobresalen entre muchos. Sí. Ahora, no quiero entrar en detalle porque vuelvo y repito, no son motivo de estudio. Aún adicionalmente, dice el versículo número 6, y hay diversidad también de ¿qué? De operaciones. Eso no es de operar en el quirófano, no. Estas operaciones son de tareas o trabajos que alguien puede de alguna manera desempeñar y desempeñar muy bien. Ahora, de acuerdo a este pasaje bíblico, hay 3 formas de poder ser útil al Señor. La primera de ellas, ¿cuál es? Dice la Biblia que hay diversidad de ¿qué cosa? Dones. ¿Quién lo da esos dones? El Espíritu Santo. Hay también diversidad de ¿qué cosa? De ministerios. Ahora, no todos sirven de pronto. Nombro el ministerio más visible, el ministerio de ser pastor, ¿sí? O el ministerio de ser maestro, son ministerios, ¿sí? No todos sobresalen en la enseñanza. También hay ministerios sí, de evangelismo, pero bueno, esos son otro tipo de, diríamos así, de servicio. Pero también hay otra forma así de manifestar en Dios nuestra actividad y son la diversidad de operaciones, que es el trabajo operativo. Hay personas que son excelentes de pronto, sí, cuando usted les encarga o les encomienda hacer, diríamos, cosas específicas, son muy talentosos. Por ejemplo, dentro de una iglesia puede haber una persona o varias personas que se dedican a lo que es el tema de lo que se conoce como la logística. ¿Cuántos han escuchado este término? Que no es otra cosa más que la organización de las cosas. Hay personas que les queda muy bien de pronto, sí, organizar dentro de la iglesia, de pronto en los grupos, para poder de pronto hacer cosas operativas como el pintar la iglesia, como ahora que tenemos el problema de la luz, se mueven muy bien en el asunto. No todos tienen esas habilidades, pero todas son dadas, dice la Biblia, ¿por medio de quién? Del Espíritu. Y todas sirven para una cosa. Verso número 7, y ahí quiero concluir. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿pero para qué? Para provecho, pero ojo, no para provecho tuyo, sino para provecho de quien te dio esa virtud o ese talento o ese ministerio. Es decir, para provecho ¿de quién? De el Señor. Mi amado hermano, cuando retomamos por favor el libro de los Jueces, capítulo número 14, entendemos entonces, sí, ahora lo que estaba sucediendo. Verso 6 dice en la parte final, no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es decir que como muchacho malcriado hizo lo que tenía que hacer y se quedó callado. Pero usted sabe muy bien, mi amado hermano, que en Dios nada hay encubierto, ¿verdad? En Dios todo a la larga sale a relucir. Ahora, cambiando ahora el escenario, sigue Sansón su ruta. Versículo número 7. Descendió pues y habló ¿a quién? Sí, habló a la mujer
Y dice ahí, y ella agradó ¿a quién? A Sansón. Ahora, estos son, bueno, en la foto, los padres de Sansón en todo caso, ¿no? Sí, mi querido hermano, sí, ahora siguió el asunto, pero recuerda, hay un precedente. Ya Sansón no era, sí, él diríamos así, el instrumento puro, limpio, sí, que Dios podía usar. Primeramente, ¿cuál era su gran falla de manera inicial? Las mujeres. Sí, en este caso él se inclinó por tomar una mujer extranjera, una mujer, sí, en este caso idólatra. 2, ahora se había contaminado al matar, ¿qué cosa? Un león. Recuerda esa parte, mi querido hermano. Sí, él no podía ni siquiera por su padre contaminarse, no se diga con un animal. Mi querido hermano, en el versículo número 7, ahora él desciende a la mujer, va a decir a casa de ella, y ella, dice la Biblia, agradó a Sansón. Pero recuerda, hasta ahí llegaba la relación de ellos, era simplemente una atracción. En esta relación no había amor, solamente había atracción. No confundamos los sentimientos. Y usted se acuerda el domingo anterior que se habló acerca de esto. Hay quienes como jóvenes se enamoran de ¿qué cosa? Yo lo dije. En los jóvenes, sobre todo cuando han conocido por primera vez a una persona y han quedado impactadas. ¿De qué más se impactan ellas? Más allá de la atracción. Se enamoran del sentimiento del amor más que de... Mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, se enamoran más del sentimiento que en ellos antes nunca lo habían experimentado. Sí, más que en sí misma de la persona. Ya cuando diríamos así pasa, sí, en sí mismo a la atracción, entonces se decepciona y dice, ay no me gustaba, yo pensaba que lo amaba. Y después están con otro y otro y otro y se hacen grillos y grillas. Por eso es muy importante, sí, es muy importante, sí, mi querido hermano y hermana, que usted aprenda, sí, a poner aún también sus sentimientos en las manos de ¿quién? Del Señor. Para que su corazón no lo traicione. La Biblia dice que engañoso más que cualquier otra cosa es el corazón. Ahora, el versículo número 8 dice, y volviendo después de algunos días, es decir, que fue por esta muchacha, tuvieron que pedirla en matrimonio. Y obviamente, sí, quedó establecida, ¿qué cosa? Una fecha. Sí, voy a saltarme una gráfica. No, ahí estamos. Versículo número 8. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. ¿Y qué sucedió? Iba de retorno Sansón. Sí, fue a su casa, pasaron unos días y volvió para ir donde la mujer en Timnat. Ahora ya iba a establecer, sí, en este caso el casamiento. Pero algo pasó. Versículo número 8 dice, se apartó del camino. Mire, se apartó del camino para ver qué cosa. Ahora, ¿por qué? ¿Qué? Justamente lo que dijo mi hermano acá. ¿Qué cosa? La curiosidad. ¿Curiosidad de qué? De ver algo que ya de manera inicial no tenía ni pie ni cabeza. Mi amado hermano, Sansón de una manera muy inesperada hace algo, diríamos, no quiero usar el término infantil, pero hace algo totalmente descabellado. Eso era como recrearse en lo que él sabía que estaba mal. O que desde un inicio Dios no estaba, en este caso, agradado de lo que él había hecho. Como aquel muchacho malcriado que luego que hace la maldad, luego regresa para seguir, ¿qué cosa? Disfrutando en este caso, su equivocación. Sí, como cuando usted pone la cuerda de pronto, tira la cáscara de guineo y se pone a la expectativa a ver quién resbala para poder gozarlo. ¿Verdad que eso se vería muy mal dentro, sobre todo de alguien que profesa la fe cristiana? Mis santos hermanos, ahora Sansón regresa y se acerca ¿a qué cosa? Al cuerpo que ya estaba después de algunos días. ¿Cómo estaba el cuerpo de león? Totalmente en descomposición. Y dice la Biblia en el versículo número 8, y he aquí que en el cuerpo de león
¿Ah? Verso número 8 estamos. Había un enjambre de abejas y un panal de ¿qué cosa? Y un panal de miel. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que a veces el pecado puede presentarse de la manera más dulce posible, pero no por ello deja de ser algo inmundo. ¿Me está entendiendo? El pecado puede presentarse, vuelvo y lo repito así, como algo muy dulce, pero no por ello deja de ser inmundo, sobre todo inmundo ¿para quién? Para Dios. De pronto a ti o a mí puede ser que nos atraiga, porque se ve algo, diríamos así, agradable, o como en el caso de lo que estaba aconteciendo, como algo muy dulce. ¿Qué había en el cuerpo de león? Un panal de miel. Diría cualquiera, hermano, pero sí, la miel es bien rica, sí, pero ¿dónde está la miel? En un cadáver, en algo que se está descomponiendo. A veces los muchachos hacen eso, y tomo como referencia a los muchachos porque son ellos los que están aprendiendo. Y muchas veces en su querer experimentar nuevas cosas cometen muchos errores. Mi amado hermano, sí, es como tratar de ver, si lo quiero llevar al ámbito sentimental, es como querer ver a un muchacho, guapo él, sí, se parece, bueno, ¿a quién? Justin Bieber ya creo que está desprestigiado, un personaje nuevo. ¿Ah? A ver, las muchachas no lo conocen, qué bueno, porque si me lo dicen, digo, uy, ya está poniendo los ojos por allá. Sí, bueno, a alguien, mi amado hermano, que sobresale por su hermosura, pero irlo a ver en dónde, dónde está lo inmundo, de pronto en dónde, en el mundo. ¿Sí? Y muchos muchachos o muchachas ponen su mirada en el mundo para ahí captar su atención, pero se olvidan de que siguen estando esos chicos o esas chicas en un lugar donde Dios lo considera sucio. Hay muchas cosas que se presentan aún para nosotros los adultos como miel, pero siguen estando dentro de un cuerpo muerto. Si lo quiero llevar al ámbito financiero, hay mucho dinero que se ve bien, pero sigue estando en un lugar donde mi Dios me ha dicho que yo no tengo que irme así a ganar la vida. El tráfico de drogas es uno de ellos. Puede haber mucho dinero, pero ¿en dónde se lo obtiene? ¿O cómo? ¿O de dónde proviene? De algo inmundo, de algo sucio, de un vicio. Mi querido hermano, tú debes de saber bien, sí, en este caso, saber elegir las cosas que te convienen y las que no te convienen. En ese sentido, el apóstol Pablo fue muy tajante, muy claro al decir lo siguiente. Acompáñame por favor a la escritura. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo número 23. ¿Ya lo tienes? Primera de Corintios capítulo 10, verso número 23. Dice el Señor, todo me es lícito. ¿Sí? Es decir, todo es permitido, pero no todo conviene. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo puedes ver, todo puedes probar. Todo puedes degustar, pero no todo lo que puedas ver, puedas probar, puedas degustar, no significa, mi amado, que todo eso te haga bien. Es que mis amigos toman, es que mis amigos fuman, es que mis amigos sí lo pueden hacer. ¿Y por qué yo no? Sencillo. Porque a ti no te conviene el hacerlo. Mucha gente se queda con este texto hasta la mitad. Todo me es lícito, dice la palabra, pero no lo complementan. Todo me es permitido. Todo puedo hacer, sí, pero no todo te conviene. La miel estaba ahí, se veía, y yo diría que esa miel de manera muy particular se veía de una manera mucho más gloriosa que otro tipo de miel.
Ahora, la miel por lo general, ¿dónde se suele gestar? En las colmenas. ¿Y las colmenas dónde se suelen encontrar? En los árboles. Diríamos, en los lugares altos. Sobre todo en los lugares más difíciles de poder alcanzar, porque ahí son las abejas las que hacen su casa justamente ¿para qué? Para librarlas de los peligros que hay, diríamos así, en tierra. Por eso hacen sus casas arriba. Pero en esta oportunidad las abejas, encontraron un lugar dentro del cadáver de un león. Y ahí hicieron lo que tenían que hacer. Fabricar su colmena y luego depositar el néctar de las flores, de ahí sale la miel. Mi amado hermano, pero estaba en un lugar totalmente inmundo, contaminado. Mi querido hermano, la Biblia te advierte a ti, me advierte a mí y me dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Puede ser que lo logres experimentar, pero no significa que aquello que estás haciendo, el Señor te lo está aprobando. Ahora, cuando retomamos, por favor, el libro de los Jueces, capítulo número 14, ahora Sansón dice aquí, versículo número 8, en la parte final, y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panel de miel. Ahora, aquí hay algo curioso. De pronto, Sansón pudo haber considerado y dijo, bueno, las uvas no las puedo comer, pero la miel sí. Pero la miel estaba contaminada. ¿Y sabes cuál es el problema del pecado? Que el pecado nunca se queda solo. El pecado tiene, diríamos así, una particularidad. Tiene una característica entre muchas. El pecado siempre, diríamos así, contamina lo que está a su alrededor. Siempre el pecado, a la larga, termina, diríamos así, afectando a otros. Por ejemplo, la ociosidad, si la quiero ver como pecado, que lo es, por cierto, al inicio solamente tú, diríamos así, lo experimentas. Tú. Puede ser que, mi amado hermano, el primer mes de estudio, simplemente por la ociosidad no te dedicas a hacer tus tareas, pasas relajado, duermes más, te despreocupas, no haces tareas, perfecto. Al inicio tú estás siendo afectado. Pero va a llegar un momento en que ese pecado de ociosidad, en un momento de entregar las notas, en un momento de que llegue a tu casa la libreta con tus calificaciones, entonces va a terminar afectando ¿a quién? Solamente a ti. ¿Comienza a quién? A tus padres. Va a comenzar a golpear también el corazón de ellos y ahí van a comenzar los problemas para ti y para ellos también. Mi amado hermano, lo mismo sucede en este caso en particular. Dice la Biblia en el versículo número 8 en la parte final, he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Verso 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, volvió a la senda. Pero recuerda, ahora él se iba a casar. Ya estaba establecida la fecha para poder hacerlo. ¿Y qué hizo? Versículo número 9. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Para Sansón todo era un juego. Para Sansón todo era, diríamos, algo sin importancia, como para muchos de pronto, que siendo cristianos y teniendo conocimiento como hijos de Dios, la vida en sí misma es un juego. Para ellos todo es liviano, todo es simplemente, diríamos así, inofensivo, y dentro de su estándar habitual de vida, piensan que todo lo que ellos hacen no va a generar posteriormente consecuencias. La vida de Sansón, mi amado hermano, tiene grandes y graves también lecciones que nosotros debemos de considerar. Porque una vida, diríamos así, cristiana, sin un temor eficaz a Dios,
va a concluir en una destrucción para nosotros mismos y en un dolor amargo para las personas que están a nuestro alrededor, que en el caso de Sansón habrían de ser sus padres. Mi amado hermano, esto, condujo obviamente a que sus padres participaran de algo que ellos obviamente al comer no sabían cuál había sido su procedencia. Dice la escritura en el versículo número 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón, ¿qué hizo ahora en ese lugar? Hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Pero en ese banquete y en esa fiesta, algo habrá de pasar que deteriorará más aún la relación de Sansón con su Dios. ¿Quiere saber qué pasará? Venga el próximo domingo y lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mas si Dios habló hoy a tu vida, bien puedes darle una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Amantísimo Dios, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad que hoy has podido brindar a través de este breve estudio del libro de Moisés, a través de este personaje, Sansón. Señor, no estimo estos ejemplos como algo ligero, sino por el contrario, dentro de la vida de este personaje, cosas muy